Pasé gran parte de mi vida pensando que algo andaba mal conmigo, porque por mucho que me esforzara, trabajara y estudiara, parecía que los resultados nunca llegaban. Y mientras tanto veía a otras personas con menos preparación, menos conocimientos, consiguiéndolo todo. Logros, relaciones, oportunidades, como si jugaran con un código que yo no entendía. La verdad es que sí, pero este código no era externo, era interno. El secreto no estaba en el currículum, ni en la técnica, ni en la suerte. Estaba en programación subconsciente, que cada uno de nosotros lleva consigo. Un código invisible y silencioso que lo determina absolutamente todo. Cómo reaccionas, cómo decides, cuánto te permite recibir. Y entonces comprendí, no es el mundo el que se resiste a tu cambio. Es tu sistema interno el que aún repite la misma frecuencia. Porque lo que emites, atraes. Y lo que crees, vives. La mayoría de la gente intenta cambiar la realidad con un esfuerzo consciente, cuando en realidad la realidad responde al campo vibratorio que emite la creencia. Lo he experimentado en carne propia. Durante años intenté forzar transformaciones por la fuerza, hasta que descubrí que el verdadero juego se desarrolla en el nivel invisible, en las emociones que sientes al despertar, en la imagen que tienes de ti mismo, en el ambiente interno que cultivas sin darte cuenta. Ahí es donde todo empieza a cambiar. Y lo más revolucionario es comprender que la biología acompaña a este cambio. Las células, las hormonas, el cerebro, el corazón, todo responde al nuevo campo que generas con tu mente alineada con el sentimiento adecuado. No eres víctima de nada, ni del pasado, ni de los genes, ni de la mala suerte. Cuando accedes a este código y empiezas a reescribirlo, los resultados dejan de ser impredecibles. Se vuelven inevitables. Porque ahora es todo tu sistema el que dice sí. Este es el secreto de quienes siempre lo logran todo. No es un privilegio, no es un regalo, es coherencia interna, un estado donde mente, emoción, vibración y acción se mueven en la misma dirección. Y cuando eso sucede, el universo entero se reorganiza para seguirte, no por casualidad, sino porque finalmente has empezado a hablar el idioma que entiende. Me llevó décadas comprender que la mente consciente es solo la punta del iceberg. La parte que piensa, planifica, sueña, puede parecer poderosa, pero en la práctica controla muy poco. El verdadero conductor de nuestras vidas es el subconsciente, y opera en silencio. El gran punto de inflexión para mí fue darme cuenta de que no tiene sentido repetir afirmaciones positivas con la boca si en el fondo tengo un programa funcionando en segundo plano que me dice, no te lo mereces. Es como intentar conducir un coche con el freno de mano puesto. La mayoría de las creencias que controlan nuestro comportamiento se arraigan a los 7 años. En esta etapa, el cerebro se encuentra en ondas teta, un estado hipnótico. En otras palabras, absorbes todo como verdad, sin filtros. Y lo peor es que ni siquiera lo recuerdas. Solía sabotearme en decisiones importantes, y solo más tarde comprendí que seguía una vieja programación, heredada de la infancia, que me decía que el éxito era peligroso o egoísta. El cuerpo obedece a esta voz oculta sin cuestionarla. Ahí es donde entra la reprogramación. Mucha gente piensa que es mística, pero es pura neurociencia. Cada vez que repites un nuevo patrón, con emoción de por medio, activas la neuroplasticidad. Y la repetición no tiene por qué ser verbal, sino experiencial. Cuando empecé a imaginarme viviendo lo que quería cada día, sintiendo como si ya fuera real, fue como si la realidad comenzara a ajustarse. No fue mágico, fue biológico. Mi cerebro empezó a reconocer ese nuevo patrón como familiar, pero la mente no cambia con la lógica, cambia con la emoción, y por eso la mayoría de los intentos de cambio fracasan, porque son superficiales. Necesitaba ahondar en mis sentimientos, revivir recuerdos, reconciliarme con partes de mí que había ocultado. Solo entonces el subconsciente empieza a aceptar una nueva historia. Y esta historia debe repetirse hasta que se vuelva automática, porque si no es automática, no reemplaza el viejo programa. Este proceso requiere más que esfuerzo mental. Requiere presencia, requiere conciencia continua. Cada vez que recaía en un viejo patrón, en lugar de juzgarme, comenzaba a observar. Esto lo cambió todo.
porque cuando observas sin juzgar, empiezas a liberarte. El patrón pierde su poder. El subconsciente empieza a comprender que tiene una nueva orden. Y es ahí, en ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta, donde nace la verdadera libertad. Durante mucho tiempo creí que pensar positivamente era suficiente, pero había una inconsistencia. Aunque anhelaba profundamente una vida mejor, mi cuerpo reaccionaba como si aún estuviera atrapado en el miedo, la escasez y la duda. El gran avance fue comprender que el cuerpo no responde a lo que deseo conscientemente, sino a la vibración que emana de mis creencias inconscientes. Y esta vibración es innegociable, es pura química que se libera a cada segundo. Cuando realmente crees que algo es peligroso, tu cuerpo entra en estado de alerta, pero lo contrario también es cierto. Cuando crees que algo es seguro, tu cuerpo se relaja. Esto no es metafísico, sino fisiológico. El cortisol, la adrenalina, la dopamina, la oxitocina, todos son mensajeros de tus creencias. Y si tus creencias no coinciden con tus deseos, adivina quién gana. Siempre lo que crees en el fondo, siempre. Hubo una época en la que me repetía a diario: tengo salud, soy próspera, soy amada. Pero bastaba con un pequeño imprevisto y todo mi organismo reaccionaba con ansiedad, como si estuviera en peligro. Fue entonces cuando me di cuenta, lo que digo no importa, lo que importa es mi vibración, y la vibración proviene de lo que mi cuerpo reconoce como verdad. Las palabras son sonidos, la creencia es experiencia, y el cuerpo responde a la experiencia registrada en el sistema. A partir de entonces, mi enfoque cambió. En lugar de desear con más fuerza, comencé a investigar lo que, en el fondo, aún creía imposible. Y esta investigación me llevó a viejos recuerdos, situaciones olvidadas, frases de mis padres y maestros que ni siquiera sabía que aún cargaba. El niño que escuchó "no tienes talento para esto" seguía dictando mi comportamiento ante nuevos desafíos. Mi cuerpo seguía obedeciendo esa voz. La clave está en alinear la intención, la emoción y la biología. Cuando puedo sentir algo como si ya fuera cierto, aunque aún no sea visible, mi cuerpo cobra coherencia. Mi corazón late a un ritmo diferente, mi cerebro emite ondas distintas, todo el sistema colapsa el tiempo y el espacio. No porque sea magia, porque es física. Y es entonces cuando lo imposible empieza a parecer natural, porque el cuerpo ya lo cree incluso antes de que la realidad muestre el resultado. Durante muchos años, yo mismo estuve atrapado en la idea de que los genes lo controlaban todo. Era casi como una sentencia. Si está en el ADN, no hay nada que puedas hacer al respecto. Pero todo cambió cuando me adentré en los estudios epigenéticos. Fue entonces cuando me di cuenta de que los genes son como una partitura, pero es el entorno el que decide qué música sonará. En otras palabras, los genes no dictan solos, responden, escuchan, se adaptan. Esto cambia por completo nuestra perspectiva de la vida. Mientras estaba en el laboratorio, observando células madre genéticamente idénticas en diferentes entornos, algo me impactó. Una célula se convirtió en músculo, otra en grasa, otra en hueso, todas a partir del mismo ADN. ¿Qué cambió? El entorno en el que se encontraban, la composición química de su entorno. Eso me hizo darme cuenta de algo. Si el entorno externo determina el comportamiento de las células, lo mismo ocurre dentro de nuestros cuerpos. Y lo que es más, el entorno emocional también importa. Nuestra piel no nos separa del mundo, lo traslada a nuestro cuerpo. Si vivo en un entorno con estrés crónico, mi cuerpo activa genes de defensa. Si vivo en amor y seguridad, activa genes de crecimiento. El problema es que, a menudo, el entorno no solo es físico, es mental. Es la narrativa que construyo sobre lo que sucede. Incluso en paz, si creo que estoy en peligro, mi cuerpo reacciona como si estuviera en guerra. Y aquí viene lo más poderoso. Puede que no cambie el mundo exterior, pero sí puedo cambiar la forma en que mi cuerpo lo percibe. Puedo alterar mi entorno interno. Y esta percepción altera directamente mi comportamiento celular. Fue entonces cuando comprendí que no somos víctimas de la genética,
Somos los autores de nuestra biología. Con cada elección, cada emoción cultivada, cada creencia replanteada, estaba literalmente rediseñando mi expresión genética. Esta conciencia no llegó de la noche a la mañana. Requirió práctica, disciplina y humildad, admitir que era responsable de más de lo que creía. Y con eso, la vida dejó de ser reactiva y se volvió creativa. Porque si el entorno moldea mi biología, entonces crear un ambiente de confianza, entusiasmo y gratitud, tanto interior como exterior, se convierte en el primer paso hacia cualquier transformación. Me impactó darme cuenta de que la mayor parte del día no estaba realmente despierto. Funcionaba en piloto automático, como un programa de computadora funcionando en segundo plano. Me despertaba, hacía las mismas cosas, pensaba los mismos pensamientos, sentía las mismas emociones y luego me preguntaba por qué mi vida no cambiaba. La respuesta estaba ahí. El 95% de mis acciones provenían de mi subconsciente, no de mi voluntad consciente. La mente consciente es creativa, pero lenta. El subconsciente es rápido, eficiente y repetitivo. Aprende patrones y los repite. Por eso es tan bueno para conducir, cepillarse los dientes y andar en bicicleta. El problema surge cuando este mismo subconsciente ha aprendido patrones de sabotaje. No juzga si algo es bueno o malo, simplemente lo ejecuta. Durante años, yo mismo pensé que tenía mala suerte en las relaciones. Solo más tarde me di cuenta de que estaba repitiendo las dinámicas emocionales de mis padres sin darme cuenta. Lo más insidioso de este proceso es su invisibilidad. Crees que estás eligiendo, pero simplemente estás obedeciendo. Y como el subconsciente se moldea por experiencias emocionales, muchas de ellas traumáticas o mal procesadas, intenta constantemente protegerte del dolor, incluso si eso significa obstaculizar tu crecimiento. Cuando empecé a estudiar hipnosis clínica y neurociencia conductual, comprendí que reprogramar el subconsciente es como enseñarle un nuevo baile a un robot testarudo. Pero hay una manera. Acceder al subconsciente ocurre en estados alterados de conciencia, durante el sueño, la meditación profunda y los momentos de atención plena. En estos intervalos podemos incorporar nuevas ideas con mayor profundidad. Por eso empecé a practicar la visualización antes de dormir. Creé escenas mentales en las que ya era quien quería ser, con gran detalle y emociones reales. El cerebro no distingue entre la realidad y la imaginación. Todo lo registra como experiencia. Y cuanto más repetía estas experiencias internas, más mi comportamiento comenzaba a cambiar sin esfuerzo. Era como si el piloto automático estuviera aprendiendo un nuevo destino. Y fue entonces cuando comprendí el secreto de quienes siempre lo consiguen todo. Estas personas operan con un subconsciente alineado con lo que quieren. No lo fuerzan, fluyen, porque su programa interno ya ha sido reescrito. Y cuando eso sucede, la realidad exterior empieza a seguir un nuevo guión. Durante mucho tiempo, centré mi atención en el cerebro, en la sinapsis, las neuronas, los impulsos eléctricos. Pero hubo un punto de inflexión en mi camino cuando me di cuenta de que el cerebro es solo uno de los centros de mando. El corazón tiene un campo electromagnético mucho más fuerte y coherente. Cuando el corazón y el cerebro están sincronizados, todo el sistema está en armonía. Y es en este estado que la manifestación se hace posible, no por arte de magia, sino por coherencia vibratoria. La primera vez que experimenté esto fue en un retiro en silencio. Lejos del ruido, la prisa y los estímulos externos, algo empezó a armonizarse dentro de mí. Sentí que mi corazón latía con una presencia diferente. No era solo fisiología, era como si hablara. Y ahí comprendí que el corazón emite señales, que el cerebro capta, y no al revés como solíamos creer. Esto fue confirmado por estudios del HeartMath Institute, que demostraron que el corazón tiene inteligencia propia. Cuando sientes tierra, reverencia, gratitud, o amor genuino o compasión profunda, tu corazón entra en coherencia. Esta coherencia altera la química de tu cuerpo, tu función cerebral y hasta el campo que te rodea. Es un estado de alineación entre lo que piensas, sientes y vibras. Y esta alineación es lo que fortalece tus intenciones.
Cuando comencé a practicar esta coherencia del corazón a diario, noté que los milagros dejaron de ser eventos raros para convertirse en algo natural. Pero no basta con pensar en la gratitud, es necesario sentirla. Creé un ritual sencillo. Durante 5 minutos al día, me ponía la mano en el pecho, respiraba hondo y evocaba un recuerdo real de amor o gratitud. No importaba lo pequeño que fuera, lo que importaba era la emoción. Cuando esa emoción se apoderaba de mi cuerpo, fijaba ahí mi intención del día. Y día tras día notaba mi mente más clara, mis relaciones más fluidas y mi cuerpo más ligero. Este es el verdadero secreto tras lo que llaman manifestación. No se trata de desear, sino de sintonizar. Cuando el corazón vibra a alta frecuencia, envía una señal al campo cuántico que atrae realidades compatibles. Esto no es esoterismo, es física. Y así entendí que el corazón no es solo un órgano que bombea sangre, es una antena, un puente entre lo invisible y lo visible. Y cuando aprendes a usar este puente, todo cambia. Durante muchos años vi a personas y a mí mismo intentando cambiar sus vidas repitiendo afirmaciones como mantras. Soy rico, soy feliz, tengo confianza, miles de veces. Pero el resultado, casi siempre cero. Y esto me intrigó profundamente. Fue entonces cuando me di cuenta. La repetición no basta. El subconsciente no se convence con palabras, se transforma con la emoción. La repetición sin sentimiento es solo ruido. No genera reprogramación, solo frustración. La mente subconsciente responde al lenguaje de la emoción, no a la lógica. Y si repites algo que no lo creo, el cuerpo siente la disonancia. Es como decir, estoy a salvo, mientras el corazón se acelera y las manos sudan. El cuerpo te delata. Y entonces lo que se graba es precisamente emoción negativa. Detrás del intento, el subconsciente comprende, esto es mentira, y cuanto más intentas convencer con palabras, más se bloquea el sistema, porque no hay congruencia. Fue entonces cuando descubrí la importancia de sentirme como ya era real. En lugar de repetirme, soy próspero, comencé a acceder a recuerdos en los que me sentía en paz, completo y satisfecho. Y allí, en ese estado emocional positivo, introduje la nueva creencia. Fue como plantar una semilla en tierra fértil. La emoción abrió la puerta. La repetición por sí sola no hizo nada, pero la repetición, con emoción sentida, fue como agua para el sistema nervioso. La información fluyó. Otro error común que cometí fue repetir afirmaciones en momentos de desesperación. Cuando la vibración es de miedo, cualquier intento de pensamiento positivo suena vacío. La mente se resiste. Por lo tanto, el momento más poderoso para reprogramar no es cuando necesita cambiar, sino cuando estás en estado receptivo. Por eso la meditación, el silencio y la respiración consciente se convierten en herramientas tan valiosas. Reducen el ruido y aumentan la receptividad. Hoy entiendo, no se trata de lo que digo, se trata de lo que me siento como digo. Y si aún no puedo sentirlo, no hay problema. Empiezo por acceder a cualquier emoción que me eleve, incluso si proviene de otro recuerdo, de otra fuente. Lo importante es entrar en ese estado, porque solo en este estado escucha el subconsciente. Y cuando escucha, cambia. Pero si no hay una nueva emoción, no hay un nuevo registro. Y sin un nuevo registro, no hay un nuevo resultado. Fue doloroso admitirlo, pero liberador. Muchas de las decisiones que tomé de adulto no fueron realmente mías. Eran reflejos de un viejo guión, escrito por experiencias de la infancia cuando ni siquiera sabía que me estaban programando. La mente de un niño absorbe todo como verdad sin cuestionarlo. Y lo que registra, especialmente aquello con una fuerte carga emocional, se convierte en verdades absolutas que siguen guiando decisiones, comportamientos y reacciones durante décadas. Recuerdo un episodio específico con mi padre, cuando era muy pequeño. Una simple reprimenda sobre no jugar con el dinero. Eso fue todo, pero se me quedó grabado como una orden silenciosa. El dinero es peligroso, jugar con él es arriesgado, mejor mantenerse alejado. Años después, incluso cuando surgían oportunidades increíbles, me encontraba alejándome, saboteándome. Decía que era mala suerte o el destino, pero solo era el guión que se desarrollaba entre bastidores. Este guión infantil funciona como un sistema operativo invisible. Define lo que crees posible y lo que no. Y peor aún, define quién
eres, crees ser. Si creciste escuchando que eras terco, débil, perezoso o indisciplinado, esa imagen se cristaliza. Te conviertes en el personaje que otros te pintaron. Tuve que afrontar esto de frente, con una honestidad brutal, y aceptar que hasta que no reescribiera esos códigos, nada cambiaría realmente. La reescritura comenzó con aceptación, no con lucha, no con intentar borrar el pasado, sino con compasión. Empecé a revisitar viejos recuerdos, esta vez como un observador amoroso. ¿Qué necesitaba oír ese niño? ¿Cómo habría reaccionado si hubiera sido acogido y no reprimido? Este ejercicio, repetido una y otra vez, comenzó a sanar las raíces del guión, porque el subconsciente no distingue el tiempo, solo entiende la emoción. Cuando cambias la emoción asociada al recuerdo, cambia su impacto. Y fue allí donde descubrí que sanar el pasado no se trata de revivir el dolor, sino de ofrecerle una nueva respuesta emocional. Y eso, sí, reprograma. Me convertí en mi propio padre. Reescribí la narrativa, actualicé el sistema. Y cuando el guión cambia, el personaje gana libertad. Lo que antes parecía un destino inevitable se disuelve, porque el viejo guión deja de dictar las líneas, y entonces por primera vez empiezas a escribir tu propia historia. Cuando publiqué La biología de la creencia, mucha gente pensaba que mezclaba ciencia con espiritualidad, pero lo que hice fue justo lo contrario. Extraje lo sagrado de la superstición y lo puse bajo la lupa, porque creer no es solo un acto mental, es un evento biológico. Cada creencia que tienes se manifiesta en tu cuerpo como química, como comportamiento, como vibración, y esta vibración moldea tu realidad célula a célula. La creencia es un filtro. Determina lo que ves, cómo lo interpretas y qué esperas. Si crees que el mundo es hostil, tu sistema se pone a la defensiva. Si crees que el mundo es abundante, tu sistema se abre al crecimiento. El cuerpo cambia literalmente según el contenido de la mente. Esto no es poesía, es epigenética. Las células escuchan lo que sientes. La vibración de tu creencia se convierte en instrucción genética. Se convierte en salud o enfermedad, expansión o contracción. Mucha gente piensa que simplemente pensar en positivo es suficiente para cambiar sus vidas, pero el verdadero cambio solo ocurre cuando cambias tu estado de ser. Cuando lo que crees empieza a cambiar tu postura, tu energía, tu fisiología. Así fue como me di cuenta que los resultados no solo vienen de la acción, sino de coherencia vibracional. Y esta coherencia se produce cuando el pensamiento, el sentimiento y la conducta dicen lo mismo. Entonces el campo responde. He visto a personas sanar enfermedades, cambiar sus vidas y crear nuevos caminos simplemente cambiando profundamente la creencia fundamental que tenían sobre sí mismas. Y lo he presenciado yo misma. La vibración de esta nueva creencia comenzó a reorganizar mi percepción del tiempo, mis decisiones y mi valentía para decir sí a cosas nuevas. Y todo esto vino acompañado de señales visibles, encuentros acertados, intuiciones claras, puertas que se abrieron sin esfuerzo. La biología de la creencia no se trata de magia, se trata de responsabilidad. Es saber que el universo no te da lo que quieres, sino lo que deseas. Y eres la vibración combinada de tus creencias. Cuando esa vibración cambia, todo cambia. Tu cuerpo lo imita, el mundo lo refleja, y los resultados dejan de ser una lucha y se convierten en una consecuencia natural de quien te has convertido internamente. Si hay una frase que lo resume todo es: no vives lo que quieres, vives lo que crees. Este es el punto de inflexión. Comenta esta frase. Podría ser el comienzo de tu reprogramación.